cualquier parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Muy buenos días, estimados estudiantes. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en donde se encuentran en estos momentos. Quiero agradecer la compañía del profesor Fabio Parra. Él va a estar con nosotros amenizando este ejercicio este día de hoy. Vamos a continuar con la asignatura de ética y educación. Ustedes y yo sabemos muy bien que tenemos una participación, unas preguntas, un ejercicio, ojalá las hayan hecho, las hayan ido resolviendo, y qué bueno es que hoy podamos nosotros darle continuidad al tema de ética y educación. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de trabajar no solamente los elementos conceptuales de ética o moral, diferencias entre las mismas, y otros elementos conceptuales, incluso de educación. Pero también hoy quiero argumentar un poquito más el tema del sujeto ético. También habíamos visto ya en la diapositiva este pequeño cuadrito, donde miramos que el sujeto hace referencia a un ser. Es muy importante trabajar también el concepto de ser, ¿no? Más sin embargo, eso nos puede ayudar a nosotros desde muchas ciencias, desde la antropología, también desde la psicología, pero qué bueno es que miremos que ese ser que se traduce como actor de sus propios actos, puesto que en la ética estudiamos, miramos, que también tiene que ver con los actos de la persona humana, pues esas acciones que están en cada uno de nosotros se ven y se evalúan, se maneja un juicio, incluso moral, en cada una de nuestras acciones, y mucho más nosotros como docentes, y cuando estamos o vamos a estar en un aula de clase trabajando con cada uno de los muchachos. Muy bien, además de mirar y revisar esas acciones, pasamos a que aporta desde un comportamiento y también o conducta para dar un plus original. Yo les estaba diciendo en la clase anterior la importancia de dejar huella no solamente en un escrito, no solamente en una ronda, sino también en nuestra vida profesional, que nosotros podamos dejar una huella perenne en nuestro ejercicio profesional, que es muy importante, y como sujetos éticos con mayor razón. De ahí que responde a una decisión y a una voluntad. Yo les mencionaba a ustedes la importancia de esa voluntad, pero también de esa conciencia. Hay algo ahí adentro que nos mueve, hay algo ahí adentro que nos dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Les mencionaba anteriormente que la ética tiene su diferencia a la moral. La filosofía estudia la ética busca estudiar también la moral, y se complementan de una manera muy hermosa. Más sin embargo, es muy bonito también manejar el elemento de la decisión y de la voluntad, porque de ahí dependen también muchas cosas. De nosotros depende si voy por el camino correcto o no voy por el camino correcto, o si ese camino que voy a tomar es el ideal o no es el ideal. Entonces, este ejercicio nos quiere llevar a nosotros a dejar un elemento importante, un plus original. Mi pregunta, ¿y cuál va a ser tu plus original luego de que te gradúes? ¿Vas a ser un excelente docente? ¿Vas a ser un docente regular? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿O solamente por recibir un diploma? ¿O solamente por recibir un título? Qué bueno y qué interesante sería que nosotros pudiéramos trabajar como sujetos un elemento importantísimo para la vida, dejando una huella en la sociedad, ¿verdad, profe Fabio? Sí, así es. Cada día se hace más significativo esta dimensión que menciona el profe Paulo, de trascender, de vincular en este ejercicio
de dejar como una huella, lo llaman a veces, qué significado deja uno en la existencia más allá de los conocimientos, ¿no? Porque los conocimientos al fin y al cabo son elementos teóricos, pero esa trascendencia que cada día como que se va transformando más, esas connotaciones de lo trascendente, de lo perenne, se van desvinculando en ese orden. Y también por la instrumentalización del ejercicio docente, que solamente trabajo hasta X horario y de ahí para allá ya no tengo esa responsabilidad al cabo, y pues el comportamiento humano está ligado en uno solo. Muy bien. De ahí la importancia de mirar la moral y también cómo se aborda dentro de un círculo social. La ética nace como una reflexión del comportamiento humano, sí, claro, de modo que sus ideas versan sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ya lo habíamos dicho, sí, ya lo habíamos mencionado. Ahí empieza un juicio de valores bien interesante. Surge la moral que un pueblo vive en un momento. Todos ustedes saben que la sociedad es un conjunto de personas con unos ideales, con unos pensamientos, con unas características individuales, pero también comunitarias muy geniales, muy especiales. Pero qué rico es que nosotros también la podamos abordar y colocar ahí el ejercicio moral. Son las normas y los valores que comparten la mayoría de los miembros de la sociedad. Entonces, también se califica tu actuar, nuestro actuar, no solamente en la sociedad, sino también dentro de la casa, en nuestro hogar, y más aún como docentes, como maestros, que vamos a impartir de alguna forma también no solamente un conocimiento, sino dejar huella, dejar algo importante en el corazón de nuestros estudiantes. Y eso ya lo habíamos retomado de alguna manera en la clase anterior, incluyendo esta pregunta: ¿por qué razón la persona humana es sujeto de la ética? Miremos entonces aquí, ¿qué nos dice? Dando respuesta a esta pregunta, el sujeto de la ética es un ser que no se confunde con la especie, un ser individual, separado de los otros, que tenga una respuesta para sus actos, ahí, actor de nuestros propios actos. Así como nos desenvolvemos en la escena de nuestra vida, así mismo también nos están observando y nos están calificando. Es decir, capaz de adquirir ciencia. Esto de ciencia también es importante y lo vamos a ver más adelantico. De saber en la práctica acerca de nosotros mismos. Claro, vamos a mirar algunos filósofos que buscan también investigar sobre quién soy yo. Aristóteles, por ejemplo. ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? Y he aquí que es muy importante también tener este ejercicio de mirarse uno mismo como sujeto y ente de valores ante una sociedad. Dice también que es un ser con posibilidades, un ser libre, somos libres. Un ser no del todo perfecto. No se trata de que, aunque Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice el Génesis, mas sin embargo tenemos falencias, tenemos fallas, tenemos algunos errorcitos por ahí, pero las podemos superar si nosotros lo queremos. Es decir, un ser que tiene un fin. También tenemos dentro de los filósofos clásicos el fin último. Ellos mencionan hasta dónde nos lleva ese plus del que les mencioné anteriormente, hasta dónde va a llegar ese plus, esa huella. Es el ser en cuyo perfeccionamiento y acabamiento él mismo tiene parte fundamental. Ya sabemos, a nivel intelectivo y a nivel volitivo, eso también es muy importante. A eso es lo que llama persona humana. Por eso decimos que la persona humana es sujeto de ética. ¿De acuerdo? Qué bueno es que vayamos ahondando y mirando qué entendemos sobre este término, persona humana. De ahí esta premisa: ¿qué es el ser humano? ¿Qué entendemos por el ser humano? Es un ser humano, es razón, materia. Somos razón, somos materia. Una materia que constituye su animalidad, una materia que es humus, es decir, capaz. Me faltó ahí la S, capaz, ¿no? O capa fértil de la tierra, o sea, una tierra fértil. Ustedes tienen que también
sembrar en el corazón de cada uno de sus estudiantes algo interesante a nivel del ethos. Ya lo hablábamos, ethos, carácter, crear también en los estudiantes un carácter importante para ser un buen sujeto ético en sociedad, porque eso también es muy importante. ¿Cómo ve el profe Paulo esa formación de ese carácter ahorita en las dinámicas actuales de la escuela, donde la familia ejerce un influjo bastante abarcante, incluso que cruza la línea de la esfera escolar, donde el profesor, cuando le exige X o Y hábitos de comportamiento, de disciplina, de generación de lectura, es afectado a veces por la permisividad o la falta de exigencia por algunos modelos sociales vinculados a la categoría de familia. Por ejemplo, ¿cómo le va a dejar esa tarea tan grande? ¿Por qué le envía tanta lectura? ¿Por qué le exige que llegue temprano? ¿Cómo lo ve ahí esa formación de carácter ahorita en la escuela, profesor? Hay algo que llamamos nosotros conducta y disciplina. Nosotros necesitamos un manejo de nuestra conducta, es decir, un comportamiento ecuánime, aquí y en cualquier lugar. Si estamos en una ronda o en un juego, estamos en el juego y en la ronda, pero cuando ya pasamos a otro escenario un poco diferente, serio, donde ya tenemos que tener una calma, una quietud, o para tener un ejercicio matemático, o para tener un escrito, qué sé yo, en nuestro español, pues se cambian los roles. Y otra cosa viene la disciplina, que es el manejo de las normas y las reglas que estoy utilizando en ese momento. En casa se fraccionan estos dos elementos. En familia a veces los padres son permisivos, en casa. Y muchas veces, por falta de dominio de grupo, el docente no sabe manejar la conducta y la disciplina. Y es ahí donde nosotros necesitamos dejar una capa fértil de nuestra idoneidad profesional en la tierra y el corazón de nuestros estudiantes. Por eso es que hay tanta dualidad entre conducta y disciplina, pero si se unen las dos es muy interesante. He ahí ética y moral. De ahí que si el ethos me determina a mí según la raíz griega que significa carácter, también necesito la raíz latina mos que me dice a mí que es costumbre. Entonces yo tengo que unir ese carácter con esas buenas costumbres y sin irrumpir de alguna manera. Nosotros somos ingeniosos para no cumplir con las normas y las reglas. A veces es necesario ser flexible, pero también es necesario ser disciplinados. Entonces todo este tipo de elementos nos van a servir tanto en al interior de la casa como al interior de un aula, el manejo del ejercicio del ser humano en razón y materia. Es más, aquí dice el ser humano es persona humana, lo que significaría que tanto como decir que el término humano se refiere al elemento corporal y el término persona a la racionalidad y a la libertad. Es lo mismo que la ética y la moral. Yo puedo ser ético en un transporte urbano. Por ejemplo, veo una persona que no me da el puesto, pues yo digo, yo llegué primero, ¿yo por qué le tengo que dar el puesto? Eso no deja no deja de ser ético esa persona al no darle el puesto a esa persona. Más sin embargo, si se une con la moral y ve que es una señora, una anciana, una persona en estado de gestación, pues hay algo que en su corazón le dice, hombre, levantémonos y démosle el puesto a la persona. Entonces es lo que nosotros decimos muchas veces, la fuerza de voluntad.
tengo fuerza de voluntad para algo, porque las costumbres, mis padres me enseñaron esto, mi madre me enseñó aquello. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros estamos hablando del ser humano, de ese término humano, precisamente se traslada al elemento corporal. Yo estoy sentado, tengo un ejercicio corporal, pero también hay un término persona, es decir, yo soy capaz de racionalizar y mi razón es tan libre que con las costumbres que me enseñaron mis ancestros puedo decir, voy a darle el puesto a esta persona porque ella lo necesita, yo todavía puedo aguantar un poquito más. Son esos elementos importantes. El Papa San Juan Pablo II, en una de sus alocuciones decía, él mencionaba que el amor no es solamente un sentimiento, sino que era también razón y voluntad. Es decir, necesitamos ser humanos, pero también necesitamos ser personas. Cuerpo, pero también mente y espíritu. Muy importante lo que vamos a ver posteriormente relacionado con eso. Pero qué bueno es que nosotros podamos trasladarnos desde este punto de vista a la ciencia, porque la ciencia también tiene mucho que ver en el ejercicio de la persona y del ser humano. No se les vaya a olvidar las diferencias. Vuelvo y repito, el término humano se refiere ¿a qué? A lo corpóreo. Y el término persona, aquel que tiene todas las condiciones de razonar y de también ser libre. De ahí que la ciencia aporta muchísimo al conocimiento, aporta mucho a la persona. Por eso uno dice, terminé mi carrera y miramos si esa carrera me ayuda a ser persona o no. No solamente como algo de cuerpo que está ahí, una masa, porque muchas veces un docente puede estar ahí y su mente está en otro lugar. No, nosotros tenemos que estar aquí como seres humanos, pero también como personas. Y la ciencia también nos ayuda a esto. Mire, la ética trasciende todo lo que hacemos, todo. Por lo que sin duda incide también en cómo hacemos la ciencia. Entonces hablemos de ciencia y educación. Hablemos de esos elementos. Profe Fabio, ¿qué nos podría aportar relacionado con el ejercicio de la ciencia? Claro, la ética son no solamente valores, eso se lo dejamos a la axiología, ¿cierto? Sí. Pero ética tiene que ver con el carácter. Vamos a ver qué carácter le vamos a dar nosotros al elemento investigativo y cómo se introduce la ética en la ciencia o con la ciencia. Entendemos por ciencia el trabajo de descubrir cómo funciona el universo. Eso lo decía Albert Einstein. Solo un ser tan grande pudo haber creado esto. Y mi trabajo como científico es averiguar cómo lo hizo. Qué machera, ¿no? E incluso a Albert Einstein, como científico, le llegaban a pensar que él era ateo, cuando en realidad él no era ateo. Era judío, sí. No era practicante del judaísmo, mas sin embargo tenía un conocimiento y en su corazón una deidad que ayudaba a que su inquietud por la ciencia lo llevara a muchas cosas grandes, y de ahí que también le da cierta importancia a un ser superior, y lo involucra dentro de la ciencia. Es por lo general la de oralidad que tenemos fe y razón, ¿no? Pensamos que la razón es algo que va por aparte, y que la fe va por aparte. No, son hermanitas y se necesitan juntas, así como lo humano y lo personal, el ser humano y la persona, ¿no? Están juntas y se necesitan. Claro, cada una tiene su elemento. Más adelante también hablaríamos sobre algunos filósofos que manejan un poquito sobre el ejercicio de la ciencia, pero también de la educación. Mire, los avances de la ciencia nos permiten aprovechar mejor los recursos naturales a través de las nuevas tecnologías a las que da lugar. Lo que tenemos ahorita es tecnología. El ejercicio que estamos realizando ahorita es una transmisión, un programa que está llegando a ustedes. Esto es tecnología, pero nos estamos ayudando de la tecnología para que llegue a sus vidas algo de ética. ¿Cierto que sí, mi profe? Así es. Pienso que es algo que va de la mano. Ajá. No puede ir desconectado, y que fue la crisis de la modernidad, ¿no?
Cuando surte la modernidad ya en 1790, 96, con la Revolución Francesa, toda la Ilustración, se le coloca todo el peso a la razón, ¿no? A la ciencia. Y surgen las ciencias positivas, todas las ciencias exactas, etcétera, que se les da desde esta orden racionalista. Y después de 200 años, que termina con la Segunda Guerra Mundial, se van a decir, oiga, todo este avance científico, todo este avance de la razón, ¿para qué? Vea lo que nos ha llevado, ¿no? 2 guerras mundiales, luego vendrá la Guerra Fría, y vamos a decir, ¿esto para qué? Y ahí es donde cobra nuevamente sentido este discurso que está presentando el profe Paulo, de darle una perspectiva, un carácter en sí mismo, como lo ha denominado, ético, de ética. No estamos nosotros como formadores o futuros profesionales de la educación, no estamos formando solamente pensamiento, cabezas, mentes, no, estamos formando una persona integral, y esa integralidad debe tener una base, y la base es ese carácter ético en el cual se sustenta la persona. No estamos formando, lo dice José Luis Descalzo, no estamos formando monstruos educadísimos, que es a veces lo que desafortunadamente nos busca el sistema para allá. Formemos personas que saquen muy bien en el ICFEX, en las pruebas Saber, en las pruebas PISA, en las pruebas censales que se dan, pero su rostro ético por ningún lado. Más aún, en un país como el nuestro, este elemento debería ser fundamental, con problemas como los que vemos ahorita: Hidroituango, Odebrecht, Fiscalía, rama ejecutiva, rama judicial, todos tienen voy a utilizar una palabra sartreana, nos genera esa náusea existencial que nos genera la desesperanza, porque no son ignorantes de haber pasado por un claustro educativo quienes están generando estos desfalcos del fisco nacional, ¿no? Sino son personas altamente cualificadas que han tenido esa formación científica profesional, pero vemos cómo se desmorona todo eso por la falta de un soporte, de un sustrato ético, y es como la pertinencia de una formación desde una perspectiva fundamentada en la ética. Bueno, de ahí la importancia de analizar y revisar lo siguiente. La interacción de la ética y la ciencia inciden de manera fundamental en nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos interactuar en el manejo de los medios tecnológicos, ¿no? Los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, la prensa, ellos necesitan ser muy éticos y muchas veces no se cumple. Por eso también hay que interactuar la ética en la ciencia. Ahorita se hacían experimentos con animales y con ciertos tipos de animales. Hoy día ya hay una normativa que dice que con algunos de ellos ya no se puede hacer experimentación. Eso es ético. Están dando un ejercicio importante y moral. Ahí es donde ya se involucra la moral. Le va a aportar a la ética. ¿Por qué? Porque la moral está relacionada con las virtudes, está relacionada con discernir entre lo bueno y lo malo. Miramos si la ciencia está o no está aportando a lo ético. Continúo con el ejercicio de Albert Einstein. Este varón científico alemán nos da muchas sorpresas. Él no quiso hacerse partícipe de la bomba atómica, Él no quiso hacerse partícipe de muchos experimentos que podían acabar con una nación en algunos momentos o minutos. Pero mira que yo creo que es diferente, la historia nos la han contado diferente. Yo difiero en ese punto, porque la carta que está escrita por allá en 1941-42, sí, donde la escribe Albert Einstein al presidente Churchill, sí, él ya conoce esa situación y dice:
si nosotros no elaboramos el proyecto H, el avance tecnológico y científico de los alemanes nos van a avasallar con la tecnología que ellos tenían de los cohetes, claro. Porque luego de ahí va a venir, cuando termina la guerra, la separación. Los rusos se van a llevar esa tecnología de cohetes y los estadounidenses se van a llevar las ojivas, y de ahí viene pues el Área 51, una cantidad de cosas. Ajá. Pero esa carta a la que vamos, ya Albert Einstein está haciendo casi que de manifiesto al presidente norteamericano la intencionalidad de la creación del proyecto H, que es la bomba de hidrógeno, que después, así como Heidegger, cuando termina y llega a Alemania la ocupación nuevamente, la intervención de los aliados, luego le van a decir, pero usted estaba de acuerdo con el régimen nazi, y dice, no, esto era metafísica. Entonces yo creo que algo parecido le pasó a Albert Einstein, claro. Cuando dijeron, venga, pero usted, y la carta es totalmente clara, que le dice, nos toca atacar. Ya después yo pienso que sí se arrepiente claro. Es una gran lección. Ay. Porque no dimensionamos sí. Esas consecuencias. Porque, ¿quién era su mejor amigo? de Einstein, el que también ayudó, ajá. Colaboró, y él sí se untó hasta las narices para llevar a cabo una masacre, sí. Una masacre con los inventos. Pero mira cómo es de importante ver la moral de Einstein, hasta dónde podía llegar, hasta dónde él se miraba, hasta dónde él podía llegar, independientemente de cualquier otro tipo de juicio. Yo ¿no? pienso que ahí el arte es cuando nos da unas pinceladas. Sí. Allá unos 250 años Goya, con los monstruos de la razón. ¿Recuerdas vale. ese bello boceto de pintura que está sentado allá pensando? Y acá unas lechuzas, que es supuestamente en la filosofía la racionalidad. Y como dice, los monstruos ¿cómo es? Los sueños de la razón producen monstruos. Y mira que después de Goya, después de muchos años, incluso previo a la modernidad, yo lo asocio mucho con ese momento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Miren, la ciencia nos tiene que llevar a pensar en el ser humano, no solamente en el egoísmo. Permíteme, no solamente que voy mirando y miramos el gráfico mientras tú lo vas sustentando. Qué bueno es que nosotros podamos revisar y mirar qué entendimos nosotros por esa ciencia y hasta dónde va a llegar y cómo nos va a servir. ¿Qué es el estudio? ¿Cuál es la conclusión de este elemento que quise introducir dentro del tema, que es la ciencia y la ética? Que debemos también ser pulcros, íntegros, mirar un análisis, encontrarnos con nosotros mismos. De ahí que la importancia de la ética profesional, muy importante. Y de ahí tenemos que hablar de las dimensiones éticas de la educación. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, dimensiones éticas de la educación. Allá tenemos que llegar, hay niveles, primaria, secundaria y superior, la universidad. Y determina unas dimensiones importantes, la dimensión teleológica, la dimensión práctica, porque es muy importante, pero también la deontológica. Son tres dimensiones importantes que se manejan dentro de la dimensión ética de la educación. De ahí la ética profesional. Miremos qué pasa con la ética profesional, que está dentro de la dimensión de la deontología. Y la deontología me traduce y me trata de decir a mí qué es el deber, cómo estoy realizando mis cosas, qué es el deber hacer, ¿no? Pero también el deber ser. Miremos, la ética es el ideal de la conducta humana, orientado
orientando sobre lo que es bueno y correcto, y se consolida cuando se internalizan las normas sin que exista presión, exógena, Externa. o externa, a su cumplimiento. La ética de un profesional se gesta desde la formación misma, incluso desde la casa, ¿cierto? Incluso por ello el docente debe actuar en esta etapa. Para realizar esta labor tiene que conocer los códigos éticos y plantearse cómo debe ser su comportamiento como educador. De ahí la dimensión deontológica como profesionales, ¿verdad, mi profe? Sí, Pablo? es fundamental esa dimensión que menciona el profe Paulo, porque en sí es la que va a darle el sentido de esa consecuencia de lo que va a repercutir en su quehacer. Si no lo tiene claro, pues en realidad no va a dimensionar, y más que son seres humanos, el producto, si lo queremos colocar en términos ahora de calidad que están llamados, ese material que tiene ahí son seres humanos que van a durar unos 10 años, 5 años en saber cuál fue esa finalidad de esa orientación o intencionalidad ética que tuvo ese conocimiento, ¿no? De ahí la necesidad de un código ético, Uh-huh. de ahí la necesidad de que nosotros miremos una orientación, dónde estamos y para dónde vamos, ¿eh? Todos necesitamos un código ético. Miren ahí aquí está en la ilustración el niño levantando la mano con el bombillito, miren la diapositiva, dice, el código de ética es fundamental para el rol de un buen educador. Claro, tú puedes hacer tu propio decálogo, tu propio código ético, hasta dónde estoy, qué hago y hasta dónde puedo llegar. Eso también es muy importante. Y a pesar de que mucha gente dice es que la ética es trivial, digamos, no le dan importancia. Uh-huh. Por eso no solamente la política, hay muchas profesiones que se ven untadas en los antivalores o contravalores. Ya decimos no antivalores, sino decimos contravalores, porque van en contra ¿de acuerdo? Hablemos incluso de la etimología de la palabra profesión. Del latín profesio es la acción y efecto de profesar. ¿Qué profeso yo? ¿No? ¿Qué profesas tú? ¿Qué voy a profesar? Decía al inicio, no es solamente tener un título o un cartón. Y ya, con eso ya hice huella. No, uno hace huella es más adelante, con mis acciones, con los valores, poniendo en práctica lo que estudié, lo que recibí. De ahí que también dice, está entre paréntesis, ejercer un oficio, una ciencia o un arte. Es decir, es una responsabilidad. Si yo voy a ingresar a un aula de clase, está sobre nuestros hombros la vida de muchas personas. Esto en cualquier profesión, así sea en volar. Hay gente que dice que en volar no es una profesión. Para mí es un ejercicio importantísimo. Es una persona que quiso trabajar solo en eso y cree que en eso se desempeña bien y si lo hace bien, pues lo vuelve una profesión y lo hace como tal. Claro, no lo existen. En universitología no podemos hablar de ese tipo de ejercicios, más sin embargo, sí podemos hablar de un oficio. De un oficio. Sí podemos hablar de un oficio y es muy, muy, muy respetable, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es una profesión? Profesión puede definirse como una actividad permanente, ejercida mediante el dominio de un saber especializado que sirve de medio de vida, pero además determina el ingreso a un grupo social determinado. Esto nos quiere decir, lo voy a hacer todo lo contrario. Yo puedo profesionalizarme, pero no siempre todo puede ser dinero. A veces pensamos que tengo que estudiar algo que me produzca mucho dinero.
y a veces dejo lo que en realidad me gusta por hacer otra cosa que me produzca mucho dinero. Pues yo felicito a las personas que pueden hacer este ejercicio. Conozco personas que no tienen estudio y ganan 5 veces lo que yo gano dando una clase. Más sin embargo, soy feliz en lo que hago. Más sin embargo, me gusta enseñar, me gusta estar al frente de unos estudiantes, me gusta transmitir a través de un medio como este, para que llegue al corazón de cada uno de ustedes una praxis. Yo estoy tratando de llevar a cabo una praxis, es decir, transmitirles también a ustedes, decirles a ustedes que a través de la vida misma, y no solamente son conocimientos, sino esos conocimientos los puedo llevar yo a la práctica y me pueden ayudar muchísimo. Y de ahí, dice grupo social determinado. Claro, una profesión va orientada a algo, por lo tanto se vuelve una ciencia. Hay Profe una Pablo, ciencia. ¿usted piensa que esa formación ética se puede adquirir en el nivel de educación superior? ¿O debe ya traspolarse del antecedente de ese sujeto que se dio en la familia o en las primeras etapas de escuela? A ver, me gustaría que me formulara nuevamente Sí. la pregunta de pronto de otra manera. La entiendo así, la Sí, propuesta sí. de la sesión Sí. es que esa formación profesional va acompañada de una formación ética, ¿sí? Entendí el postulado así, ¿sí? Sí, tiene que ir ahí. Y entonces, desde ese presupuesto teórico, la pregunta es si considera que esa formación ética se puede dar ya en el nivel universitario o que esa moral con la que viene ya el sujeto se puede transformar allá en la universidad. La ética, para esta respuesta, qué rico es poder trabajar nuevamente la diferencia entre ética y moral. Van acompañadas. Nosotros necesitamos ir acompañados de unos valores. Necesitamos ir acompañados también de un conocimiento. La razón nos ayudará muchísimo, como también la voluntad. Muchas personas dejan de ser éticos o dejan de tener una buena moral porque se venden fácilmente por un soborno. Si yo sé que soy ético y tengo moral y las dos las integro, entonces no me voy a dejar sobornar. Por lo tanto, tiene que ir acompañado. De ahí las dimensiones éticas de la educación. Tiene que ir acompañado desde la familia, diría yo, primaria, secundaria, ¿no? En esos niveles, incluso hasta la universidad. Tienen que ir compaginados. Y se van elevando a medida de nuestro mismo conocimiento o del mismo ejercicio intelectivo que nosotros vamos realizando. Y de viceversa. Si una persona que, por ejemplo, Sí. fue en el deporte, siempre tuvo malas prácticas de empujar, de hacer la trampa, etcétera, en el colegio también, y siempre ha tenido el soborno, la copia, porque vamos a hablar de unas Sí, prácticas, eso es sí. una forma de soborno, Sí. de corrupción. En la universidad podría adquirir esa actuación ética para el ejercicio de su profesión. Dos cositas importantes, autonomía y heteronomía. Cuando nosotros somos pequeños, ¿somos autónomos o heterónomos? Somos más heterónomos, ¿verdad? Y cuando vamos creciendo, esa forma heterónoma de ser se va convirtiendo en autónoma. Por lo tanto, a medida que estoy volviéndome autónomo, yo voy adquiriendo conciencia y mi voluntad me tiene que decir que está bien y que está mal. Por lo tanto, un pequeño no va a tener la misma autonomía que un adulto. Es más heterónomo porque él no obedece tanto a las reglas. Nosotros sí. Nosotros estamos más pendientes de la norma y de la regla. Por lo tanto, somos más autónomos. Y claro, el más chico necesita de una ayuda, puesto que es heterónomo. Entonces, es un ejercicio que sube y baja y que necesitamos nosotros ir argumentando, y más como docentes, más como educadores, porque de mí
se presta para que los demás sean iguales o mejores que uno mismo. Es un ejercicio que nosotros tenemos que ir haciendo a través de la vida. Bueno, nos despedimos, agradecemos mucho su atención, profe Fabio, muchas gracias, No, profe Pablo, y nos vemos para la próxima clase, muy amables. Feliz semana.